Muy buenas tardes. En un par de minutos iniciamos el seminario de este día. Perfecto, creo que es momento de iniciar, doctora. Les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy, cuyo título tiene Orientación y Medicación al Paciente Diabético Tipo 2, a cargo de nuestra invitada, expositora, amiga de la casa, doctora Carla Herrera. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de la Unidad de Negocios Éticos Merck, y de verdad es un placer poder contar con todos ustedes en este seminario que está dirigido a la diabetes en esta semana que estamos trabajando mucho referidos al tema, porque justamente se tiene la celebración del Día Mundial de la Diabetes este 14. Entonces, es una de las charlas que nos interesan. Doctora, le agradecemos nuevamente. Permítanme mantener las sugerencias de que el micrófono se tiene que quedar apagado, por favor, durante la charla. Los comentarios lo pueden manejar por el icono del chat y las consultas por el icono de preguntas y respuestas, que serán atendidas al final de la charla de la doctora. Como un resumen del currículum de la doctora Carla Herrera, la doctora es médico cirujano, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, especialista en diabetes y nutrición en la Universidad René Favaloro de Buenos Aires, Argentina, educadora en diabetes para personal de salud en la Universidad Atlántico de España, en el Centro Multidisciplinario de Pachuca, México, también educadora en diabetes para pacientes en Pachuca, México, especialista en pie diabético con la Sociedad Argentina de Diabetología en Buenos Aires, Argentina, especialista en diabetología de la Universidad de La Salle y del Centro Multidisciplinario de Diabetes en Pachuca, México. La verdad es que es un resumen, doctora, que nos enorgullece porque agradecemos infinitamente que podamos nosotros contar como Línea Merck con su asistencia y su enseñanza. En este momento agradecemos a todos los asistentes y nuevamente muchas gracias a usted por presentarnos sus conocimientos, compartirlos y siempre ampliar
este tema que nos interesa a todos, ya que va creciendo cada vez más. Es que sin más, doctora, bienvenida nuevamente y le doy el espacio para compartir su pantalla y la presentación. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un placer para mí volver a estar con ustedes. Bueno, en esta oportunidad, con un tema muy importante que a nivel de personal de salud, bueno, nos es muy difícil a veces tratar en un principio con los pacientes con diabetes, pero hoy vamos a tratar de darle un enfoque en relación a la educación que el personal médico debe tener y debe compartir con el paciente con diabetes, ¿no? Esta charla ha sido planeada principalmente para el personal de farmacia y para el personal médico de primera atención. En la atención primaria de los pacientes con diabetes. Así que lo que ustedes requieran, por favor, como dijo Gustavo, las preguntas y cualquier duda que tengan vamos a tratar de resolverla. Vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen porque todos sabemos qué es la diabetes y esta es una de los conceptos que nos da la ADA en su guía ya revisada este año, 2020, en marzo del 2020, y dice que la diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por la hiperglucemia crónica debido a un defecto en la secreción de la insulina por parte de las células beta del páncreas o a un defecto en la acción de la misma. Este es un defecto en la acción de la insulina en nuestro organismo. O puede ser por ambas patologías. Además de la hiperglucemia coexistente, hay alteraciones en el metabolismo de las grasas y de los lípidos y de las proteínas. Esto es lo que nos dice la ADA como definición de la diabetes. Ahora, tenemos que hacer un pequeño paréntesis aquí para saber nosotros qué significa la educación terapéutica. La educación terapéutica, que creo que es más orientada, si no me equivoco, a farmacia, porque ellos llevan en cierta parte de la carrera un poco de esto. Nosotros como médicos no tanto, pero lo vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra carrera. La educación terapéutica es uno de los elementos imprescindibles en el cuidado de las personas, no solamente con diabetes, sino también con todas aquellas patologías, que conllevan un riesgo, ¿no? Es una herramienta fundamental para conseguir la motivación y capacitar al paciente y a la familia. Esto sí, se ha hecho una revisión durante muchos años, o ya al pasar de los años de haber sacado el concepto de educación terapéutica, porque antes solamente se tomaba en cuenta al paciente como tal, ¿no? Al paciente y nosotros seguíamos protocolos de atención y seguíamos protocolos de manejo y, bueno, varias cosas, ¿no? Pero ahora se ha visto que es muy importante y que es una herramienta fundamental, no solo el paciente, o capacitar al paciente, motivar al paciente de acuerdo a la patología que él lleva, sino también a la familia para que pueda ayudar en la gestión de la enfermedad. La educación diabetológica. La educación diabetológica es una educación que se proporciona mediante programas planificados y progresivos que son bastante estructurados, lastimosamente en nuestro país, por parte de nuestras autoridades o por parte del Ministerio de Salud, nuestra casa máxima, no tenemos un plan de contingencia para la diabetes, ni de prevención ni de tratamiento. Pero sí, en todos los centros y en los hospitales hay objetivos que los médicos nos planteamos para poder ayudar a los pacientes con diabetes. Y se considera una parte fundamental en los cuidados del paciente que tiene dicha patología, ¿no? Es decir, que la educación diabetológica es muy importante no solamente para el especialista que lleva a cabo el tratamiento y el seguimiento de este paciente, sino también para la persona o el médico o el personal de salud que se encuentra en primer contacto con el paciente. En este caso, para médicos generales y también para el personal de farmacia, que son
muchas veces muy consultados por los pacientes. No decimos la mayoría de las veces, casi siempre, el paciente acude a la farmacia antes que ir al médico, ¿no? Entonces, sí, nosotros debemos estar capacitados para detectar o para ayudar al paciente con la sintomatología, con los signos y, bueno, la orientación adecuada se la debe realizar para que el paciente pueda acudir ya posteriormente al especialista. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la educación diabetológica como tal? Los objetivos, el objetivo general es prevenir y retrasar las complicaciones a corto y a largo plazo de la diabetes. Los objetivos específicos se van a basar principalmente en las metas que nosotros nos pongamos, las creencias y experiencias de las personas que tienen la patología. Ahora, dentro de los objetivos específicos también nosotros vamos a ayudar a que los pacientes con diabetes y sus familias puedan mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes para controlar la patología con eficacia, ¿no? Y ayudamos también a mejorar la calidad de vida y la de su entorno. Por eso les repito, es muy importante que nosotros como personal de salud, además de saber identificar signos y síntomas de diabetes, podamos ayudar y orientar al paciente en un primer caso para que él pueda seguir el control con el especialista y bueno, ya vemos ahí cómo sigue la patología. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? La diabetes es considerada la enfermedad de las 4 P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida excesiva de peso. También hay otros síntomas como cambios en el estado de ánimo, visión borrosa, cefalea, falta de energía, ¿no? Que pueden presentarse o no en los pacientes. Muchas veces vemos que como médicos de atención primaria, vemos que la diabetes está, digamos así, como que dormida, no hay un debut, ¿no? Pero sí podemos hacerla o podemos descubrirla por un hallazgo del laboratorio, ¿no? Entonces, es el momento en el que nosotros debemos hablar con el paciente, verificar y corroborar este diagnóstico con las pruebas que obviamente tenemos a mano para poder iniciar el tratamiento. Los signos que caracterizan la enfermedad y que son considerados signos de alarma son la poliuria, como decíamos, polidipsia, polifagia y la pérdida excesiva de peso. El cansancio extremo, la falta de interés, concentración, dolores abdominales, vómitos, adormecimientos, parestesias, visión borrosa, infecciones frecuentes o la curación lenta de las heridas son síntomas que también, o son signos, perdón, que también nos alertan a que el paciente podría estar cursando una diabetes. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo es un índice corporal por encima de los 29, perdón, ahí está mal, antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 en primer grado, hipertensión arterial, dislipidemia, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes patológicos obstétricos, esto solamente en mujeres, ¿no? Obviamente, abortos a repetición, malformaciones, macrosomías, o antecedentes de alguna alteración en la glucosa basal o alteración en la tolerancia a la glucosa, ¿no? También el tabaquismo entra dentro de nuestros factores de riesgo. Entonces, si ustedes se fijan, es muy amplia la patología, es muy amplio el abarcar, digamos, todo lo que refiere a la diabetes. Es un conjunto de signos y síntomas bastante amplios que nosotros debemos manejar efectivamente o de la mejor manera para poder llegar al diagnóstico. Muchas veces se piensa que la diabetes, al ser solamente una patología, puede ser manejada por cualquier personal de salud y no es tanto así, ¿no? Por algo tenemos la especialidad en diabetología y por algo también bueno, varios médicos se dedican solamente
a el tratado de esa patología. Entonces, al estar nosotros en primera línea, digamos así, o en primer contacto con el paciente con diabetes, somos los responsables de ayudar y hacer entender en palabras simples al paciente y a su familia algunos estados de esta patología, después ya pasarlo al especialista para que él pueda seguir o hacer el seguimiento correcto de la patología y evitar, lo que se quiere siempre es evitar las complicaciones. Entonces, si ustedes ven este cuadrito, vamos a resumir aquí los factores de riesgo de diabetes tipo 2, la falta de ejercicio o el sedentarismo, sobrepeso, la historia familiar, que también es muy importante, si bien no está ligada a tener un componente hereditario muy directo, sí la historia familiar hace mucho en el diagnóstico del paciente con diabetes. Por ejemplo, mamá, papá, abuelos con antecedentes de diabetes, o incluso también mamá, papá, abuelos con antecedentes de alguna patología renal, como una insuficiencia renal, o pacientes que han estado en diálisis, también ponen en evidencia o ponen en alto riesgo al paciente para tener esta enfermedad. Y obviamente la diabetes va ligada a la alimentación poco saludable, que es un hábito que muchas personas han adquirido y que están adquiriendo no solamente en la edad adulta, sino también desde la niñez y la juventud, que hacen que la predisposición sea muchísimo más alta. Y este sea uno de los factores de riesgo más importantes que tenemos en el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Si ustedes se fijan, dice 1 de cada 2 adultos con diabetes está sin diagnosticar. Y la mayoría de los casos de la diabetes en el mundo es diabetes tipo 2, ¿no? También tenemos otro tipo de diabetes, como la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional, y el grupo de diabetes un poco más raros, digamos, entre comillas, que, bueno, se presentan también en nuestro medio, ¿no? Ahora, dentro de la atención primaria, nosotros debemos saber cuáles son las hormonas que van a actuar en la diabetes y qué es lo que hace cada hormona. Les puse este cuadrito para que nosotros tengamos como que un resumen de todo lo que ya hemos aprendido en la facultad, que no vamos a hablar ahora específicamente, pero que lo vamos a repasar, ¿no? La insulina, que es la principal hormona secretada por las células beta del páncreas, que tiene su acción principal para captar la glucosa. Ayuda a una mejor síntesis de glucógeno, eleva la glucólisis, disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Los principales estímulos que hace esta insulina o que actúa esta insulina son las fluctuaciones de minuto a minuto de la glicemia en nuestro organismo. Entonces, esta sería una explicación, digamos, un poco fácil para el paciente, para decirle por qué sus glicemias no son iguales, aunque se las tome en el mismo dedo, por ejemplo, o se las tome, digamos, 5 minutos después, ¿no? La insulina también, como efecto principal, tiene el disminuir la glucemia en nuestro organismo. El glucagón va a aumentar la glucogenólisis, la gluconeogénesis y, por tanto, el principal estímulo va a ser la hipoglicemia. Puede llegar a tener una glucosa o una glicemia menor a 50 miligramos de decilitro, ya va a bajar la glicemia en este rango y su efecto principal va a mantener nuestra glicemia estable, o a veces también va a haber una subida extrema cuando el glucagón se encuentra alterado. Las catecolaminas, los glucocorticoides y la hormona del crecimiento también tienen este principal estímulo de la hipoglicemia y su efecto principal es en nuestra glicemia. Los GLP-1 aumentan la saciedad, disminuyen la liberación del glucagón, disminuyen el vaciamiento gástrico, disminuyen la gluconeogénesis, produce una hiperglicemia y nos van a ayudar como efecto principal a tener una disminución en la glucemia postprandial. Esto es como un repaso porque, bueno, ustedes ya lo saben, solamente para que podamos entender lo que viene a continuación, ¿no?
Las acciones metabólicas de la insulina, como ya lo hemos dicho y como lo dice el concepto de la ADA, es que actúa principalmente sobre los hidratos de carbono, grasas y proteínas. ¿Qué hace la insulina sobre los hidratos de carbono? Aumenta el transporte de glucosa al interior de la célula, aumenta también la síntesis de glucagón, la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. Las grasas, ¿qué hacen o qué hace la insulina sobre las grasas? Aumenta la actividad lipoproteica, aumenta el almacenamiento de las grasas, inhibe la lipólisis, aumenta la síntesis hepática de lipoproteínas, inhibe la oxidación de ácidos grasos. Y en las proteínas tiene un aumento en la síntesis de estas proteínas y el transporte de aminoácidos. Esto es muy importante saberlo porque cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con diabetes, necesitamos darle un plan de alimentación. Entonces, debemos como médicos armar un plan de alimentación de emergencia, digámoslo así, para que pueda el paciente salir de la consulta con la idea clara, principalmente de qué es la diabetes, cómo se trata la diabetes, si tiene o no tiene cura, y cuál es el plan de alimentación que nosotros podemos darle de inicio hasta que pueda ir con el especialista y con la nutricionista, ¿no? Entonces, para que podamos saber, no se trata de prohibir a los pacientes con diabetes el consumo de hidratos de carbono. Sí bajamos el consumo de hidratos de carbono, sí bajamos el consumo de grasas y aumentamos levemente el consumo de las proteínas para suplir, digamos, en palabras simples, la carencia de hidratos de carbono que vamos a tener desde el momento del diagnóstico en adelante, porque no olvidemos que los pacientes con diabetes, lo dijimos, en su mayoría el factor de riesgo es una alimentación poco saludable o casi nada saludable. Entonces, nosotros debemos cambiar ese plan de alimentación, debemos cambiar ese estilo de vida muy sutilmente. No podemos hacerlo de golpe, ¿no? Porque el paciente también al tener el diagnóstico de diabetes, entra en un estrés bastante grande, en una depresión o en una negación. Eso va a depender obviamente del aspecto psicológico de cada persona, el apoyo que tenga en la familia y bueno, muchos factores externos, ¿no? Es importante por eso que nosotros en la primera consulta del paciente o en la primera interacción que nosotros tengamos con el paciente con diabetes, sepamos manejar esta situación y sepamos quitarle el no grande de la cabecita, que muchas veces salen con el no grande de la consulta porque no puede comer, no puede hacer, no puede probar, no puede esto, no puede el otro, y no le decimos realmente qué es lo que el paciente puede consumir o qué es lo que el paciente puede realizar a partir del diagnóstico de la patología de diabetes. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso, que al reducir los hidratos de carbono, al reducir las grasas y aumentar levemente las proteínas, estamos ayudando a que el metabolismo del paciente con diabetes vaya cambiando poco a poco. Hay otros factores, obviamente, para dar un plan de alimentación que son muchos más específicos que le corresponde al departamento de nutrición, ¿no? Pero los criterios para el diagnóstico de la diabetes, como lo dice aquí, puede cursar de forma asintomática, como lo estábamos diciendo, ¿no? No presentar ni poliuria, ni polidipsia, ni polifagia, ni la pérdida de peso, que son los síntomas más característicos, ¿no? Pero sí puede presentarse por un hallazgo de laboratorio o simplemente por una cefalea, visión borrosa o a veces irritabilidad. Entonces, el paciente, al tener estos síntomas, al primer lugar que acude es a la farmacia. Muchas veces en las farmacias tienen la disponibilidad del glucómetro y las tiras reactivas. Entonces realizan la medición de la glicemia capilar. Cuando un paciente se encuentra con una alteración en la glicemia, lo primero que piensa obviamente es que tiene diabetes, ¿no? Nosotros como personal de salud encargado de la farmacia debemos explicar al paciente que si bien hay una alteración en la glicemia capilar en ese momento,
debe corroborarse con un examen de laboratorio en sangre, ¿no? Eso es lo más importante. Y obviamente la consulta con el médico para que el médico pueda corroborar este diagnóstico. Ahora, la importancia del diagnóstico precoz tiene como fin instaurar un tratamiento adecuado, prevenir complicaciones de la enfermedad a mediano y largo plazo para elevar la calidad de vida del paciente con diabetes. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los valores de glicemia normales para poder decirle al paciente por una medición de glicemia capilar si es que en ese momento el parámetro está alterado o no, ¿no? Y obviamente también poder recomendar algún hipoglicemiante oral, que no es lo adecuado, y lo repito, no es adecuado que el personal de farmacia medique al paciente, pero lastimosamente muchas veces no se ven obligados a hacerlo por la insistencia del paciente, uno, y dos, bueno, también por los recursos económicos del paciente, ¿no? Es mucho más barato, digámoslo así, comprar un medicamento que pagar una consulta en el médico. Entonces, si nosotros vamos a medicar al paciente con diabetes o al paciente que hemos diagnosticado entre comillas, porque hay una alteración de la glucosa, no estamos diciendo que es una diabetes franca, hay una alteración en la toma de la glicemia capilar, podamos darle un medicamento que sea beneficioso para él hasta que pueda hacer la consulta con la especialidad o con el médico correspondiente, ¿no? No significa que tengamos que nosotros recetar y hacer el tratamiento y el seguimiento al paciente en la farmacia. No es correcto, nunca ha sido correcto y no va a ser correcto medicar al paciente por parte del farmacéutico, pero sí a veces es necesario como tratamiento de emergencia, ¿no? Entonces vamos a aprender acá qué es lo que podemos dar. ¿Cuáles son los rangos que deben estar en los niveles óptimos de glicemia? En ayuno, ya supuestamente sin diabetes, de 70 a 100 miligramos de decilitro. Varían los valores de acuerdo a las clasificaciones de las diferentes instituciones encargadas de la diabetes. Por ejemplo, en la ADA, esto de 70 a 100 miligramos de decilitro es para pacientes con diabetes, ¿no? Que ya tienen un tratamiento instaurado por lo menos de un año. Ahora, para pacientes sin diabetes, manejamos los valores de 70 a 100 miligramos de decilitro, pero ahí también va jugando un papel muy importante por los factores de riesgo. En realidad, lo óptimo y donde se ha visto que no hay complicaciones o podemos retardar las complicaciones venideras es entre 70 y 100 miligramos de decilitro. Ahora, esa es la glicemia en ayuno. La glicemia postprandial, que significa una glicemia 2 horas después de cualquier alimentación, va entre 70 a 140 miligramos de decilitro. También hay una variación, más o menos entre 80 a 140 miligramos de decilitro son parámetros que tomamos como referencia para ver la glicemia postprandial. Ahora, en la clasificación de la ADA, como les decía, tenemos niveles tenemos niveles de glicemia, perdón, como normal, prediabetes y diabetes, ¿no? Esta es una clasificación que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Es una clasificación que todos los años se va revisando. Por ejemplo, como decíamos, lo normal de 70 a 100 o menor a 100 miligramos de decilitro, en prediabetes entre 100 a 125 miligramos de decilitro, y para decir que ya hay una diabetes mayor a 126 miligramos de decilitro. Pero se ha visto últimamente que cualquier alteración por encima de los 110 miligramos de decilitro condiciona al paciente más factores de riesgo a tener el diagnóstico de diabetes. Entonces nosotros debemos más o menos tomar estos parámetros para, si hacemos la medición, como les decía, en la farmacia con el glucómetro, ver si el paciente está en ayunas, si el paciente ya comió, cuánto tiempo después de la comida. Si es una glicemia postprandial de 2 horas, tenemos los valores aquí.
Si es una glicemia postprandial de 1 hora, será un poco más el valor de la glicemia, hasta 200 miligramos de decilitro, entre 180 hasta 200, que puede ir variando, y ahí nosotros realmente vamos a poder orientar al paciente si es que él tiene la patología de diabetes o no, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes también lo tomen en cuenta. La medicación inicial. Los hipoglicemiantes orales o antidiabéticos orales presentan mecanismos de acción muy diferentes. Tenemos una amplia gama de medicamentos o antidiabéticos orales, ¿no? Que ustedes ya los conocen. Está desde la metformina, glibenclamida, medicamentos combinados, sitagliptina, de última generación. Y bueno, tenemos mucha medicación para la diabetes hoy en día. Aquí también entra el tema de la insulina. Ahora, el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 va a depender de muchos factores que influyen sobre la utilización del fármaco, como la progresión de la enfermedad, sensibilidad a la insulina, presencia de hipoglucemia o presencia de hiperglucemia postprandial principalmente, o desde hace cuánto tiempo el paciente ya viene con los síntomas. Va a depender de muchas cosas. Por eso les decía al principio que no es tan fácil el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento de la diabetes. Si bien nosotros tenemos síntomas muy característicos de esta patología, puede haber pacientes que presenten 1, 2 o no presentar ningún síntoma, presentar los otros síntomas que ya les había mostrado, como irritabilidad, algunas parestesias, por ejemplo, visión borrosa, o cefaleas intensas, que nos hacen pensar otro tipo de patología o nos hacen pensar en otro cuadro clínico, ¿no? Entonces, nosotros debemos poner atención al paciente, preguntar siempre antecedentes familiares, preguntar si hace ejercicio, cuál es su tipo de comida, y bueno, diferentes cosas que vamos a estar aprendiendo acá para saber llegar al diagnóstico correcto de una diabetes, ¿no? En el tratamiento inicial se prefiere el uso de monoterapia, como ya lo vamos a ver, con algunos hipoglicemiantes específicos, para evitar hipoglucemias, que es a lo que más miedo le tenemos los médicos y los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a ir bien. Este es un esquema de la ADA del 2006, ¿no? Que no se ha modificado tanto hasta la actualidad, este 2020, que casi está intacto, porque la dieta, el ejercicio y la medicación van de la mano, ¿no? Sí se han modificado los parámetros, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada. Vemos que parámetros de hemoglobina glicosilada de 4 a 6,2 serían los ideales para todos los pacientes. Por encima de este rango, ya nosotros podríamos estar hablando de una prediabetes y de una diabetes mucho más específica, ¿no? Pero la dieta, el ejercicio y la medicación vía oral todavía son los pilares fundamentales para el tratamiento inicial de la diabetes. Ahora, como ustedes ven aquí, tenemos sulfonilurias, insulina, bueno, tenemos bastante medicación que podemos utilizar, pero esto ya le corresponde a especialidad. Lo que yo resalté aquí con verde es dieta, ejercicio y metformina. ¿Por qué la metformina? La metformina está en el grupo de las iguanidas, que presenta un perfil farmacológico muy diferente a toda la medicación antidiabética oral, ¿no? Es complementaria de las sulfonilurias, ¿sí? Se pueden asociar las dos, las podemos utilizar en conjunto, y es más, en el mercado tenemos medicación ya combinada en un solo comprimido que podemos utilizar de inicio, pero no es lo ideal. Lo ideal es utilizar la metformina. ¿Por qué? Porque no tiene un efecto específico sobre la secreción de la insulina. Por eso no hay un riesgo de hipoglicemia, o el riesgo de hipoglicemia va a disminuir de manera considerable. No así con la glibenclamida. La glibenclamida, que es una sulfoniluria de segunda generación, es un fármaco, sí, de elección para la diabetes tipo 2, pero que, bueno, diabetes tipo 2 que no requieren insulina,
tiene también varios aspectos a tomar en cuenta, por ejemplo, pacientes que no requieran insulina, que no sean obesos y que no respondan adecuadamente al tratamiento en cuanto a la alimentación, ¿no? Esto lo vamos a ver nosotros en consulta de atención primaria, porque generalmente nosotros en consulta de atención primaria tenemos metformina y glibenclamida. Son los únicos dos medicamentos que tenemos para tratar la diabetes. Entonces, ¿cómo se debe empezar el tratamiento inicial en un paciente o que viene a la consulta con los síntomas característicos o que va a la farmacia con los síntomas característicos? Es recomendable utilizar, como les decía, la metformina. ¿Por qué? Porque el efecto sobre la secreción de insulina es mínimo y no hay el riesgo de hipoglicemia. Ahora, con la glibenclamida nosotros sí tenemos un riesgo de hipoglicemia mucho más elevado. Es el medicamento que utilizamos más en nuestro país, ¿sí? Pero también, bueno, obviamente el que tiene mayor grado de evidencia científica, al igual que la metformina, pero que tiene un paréntesis dentro de su administración o de su prescripción. Por ejemplo, pacientes de la tercera edad o pacientes que tienen una sensibilidad muy alta a la insulina pueden tener una hipoglicemia muy marcada o una hipoglicemia moderada a severa ante la administración de la glibenclamida. Entonces, preferiblemente para evitarnos esa complicación de la diabetes, nosotros preferimos utilizar o empezar el tratamiento con la metformina. Ahora, depende mucho de con cuánto de glicemia estamos iniciando el tratamiento. No es lo mismo iniciar un tratamiento con una metformina, y ustedes saben en qué presentaciones tenemos, 850, 500, 750, hasta 1000 de metformina. No es lo mismo iniciar el tratamiento en un paciente con una alteración en la glicemia, una hiperglicemia, llamémosla así, de 150, que en un paciente que está con 350, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que saber diferenciar. Para el personal de farmacia, lo más aconsejable es que si el paciente presenta una alteración en la glicemia, una hiperglicemia, empecemos con la metformina y obviamente hagamos y recalquemos que debe acudir al médico lo antes posible para evitar las complicaciones de la diabetes. Y para el personal médico de atención primaria, el utilizar la metformina juntamente con la glibenclamida puede hacerse si uno tiene un seguimiento adecuado con el paciente, ¿no? Y bueno, obviamente posterior a esto debemos mandarlo al especialista para que él pueda hacer el seguimiento y la correcta medicación, ¿no? Ahora, dentro de lo que manejamos también están las insulinas. Y la insulina que manejamos mayormente en primer nivel, en algunos centros de primer nivel, es la insulina NPH. La insulina NPH tiene un inicio a la primera o segunda hora de la aplicación, un pico máximo entre las 5 y las 7 horas de su aplicación y dura generalmente entre 12 a 18 horas, ¿no? Incluso hay literatura que dice que la insulina NPH dura hasta 8 horas, ¿no? Entonces tenemos un rango más o menos entre 8 a 12 horas. Por eso la aplicación de la insulina NPH generalmente es de 2 veces al día, salvo algunos pacientes que requieran más insulina o que, bueno, la metabolización de la misma solamente dure 8 horas y podemos ponerla cada 8 horas, ¿no? Pero les puse esta tablita para que ustedes vean que hay muchos tipos de insulina, como las ultra rápidas, las intermedias, que son la NPH, las prolongadas y las mezclas. Para estas insulinas, la titulación y la dosificación va a depender mucho de la actividad del paciente, el tiempo que el paciente lleve con diabetes. No quiere decir
que no podamos colocar insulina a un paciente que está debutando con diabetes. Si es necesario, lo podemos hacer. Eh, ya se ha visto en muchos consensos o en mucha literatura que podemos saltarnos los pasos de dieta, ejercicio, medicación vía oral, ¿no? Dieta, ejercicio, monoterapia o terapia combinada y después al último la insulina. Podemos saltarnos esos pasos si el paciente así lo requiera. Dentro de la educación en diabetes, nosotros debemos saber que el paciente es único. El paciente puede tener la patología de la diabetes, pero el metabolismo que tiene su organismo, la reacción que el paciente va a tener ante el diagnóstico de la diabetes va a ser muy diferente a otro paciente que también tenga diabetes, ¿no? Entonces, el tratamiento es individualizado. El plan de alimentación debe ser individualizado. Y obviamente la educación para cada paciente tiene un proceso y tiene tiempos a seguir. Entonces nosotros debemos también poner énfasis en la educación para el paciente, ¿no? Pero vamos a ver la insulina. ¿Cómo almacenamos la insulina? La insulina sí tiene que estar sometida a una cadena de frío, ¿no? Hay que cuidarla del clima, tiene que estar refrigerada, ver la fecha de caducidad o la fecha de vencimiento, protegerla de los rayos del sol, los rayos ultravioleta, almacenarla, si es posible, en estuches, ¿no? Y conservarla a temperatura ambiente o en la refrigeración de 2 a 8 grados, ¿no? Ahora, una insulina es eficiente o es eficaz cuando está bien almacenada, cuando está bien refrigerada, no congelada, porque la insulina no se puede congelar. Si nosotros congelamos un frasco de insulina, ya no nos sirve. Entonces, en este sentido, también debemos hacer énfasis cuando el paciente ya ha sido revisado, ya ha ido al control, ha sido medicado y bueno, lleva la receta a la farmacia y dice insulina NPH, pongamos, ¿no? Insulina NPH, un frasco. Es obligación, obviamente, del médico enseñarle al paciente cómo mantener la insulina, mantener la cadena de frío, cómo va a cuidar la insulina, cuánto tiempo le va a durar la insulina, cuáles son las especificaciones que debe tener y los cuidados que debe tener con la insulina, pero también es responsabilidad del personal de farmacia volverle a recalcar al paciente que la insulina se debe mantener refrigerada de 2 a 8 grados centígrados. ¿Y eso dónde o en qué parte de la heladera debe ponerla? ¿En la puerta de la heladera o en los cajones inferiores donde guardamos las verduras o las frutas para que la insulina no pueda sufrir esa temperatura mucho más alta y no se congele, ¿no? Porque si la insulina se congela, bueno, ya no sirve. Eso también hay que explicarle al paciente. Si uno sale de la casa o va a realizar un viaje, también debemos explicarle al paciente cómo tiene que transportar su insulina, ¿no? Hay muchos coolers que nos pueden ayudar al transporte de la insulina, que no es tan difícil, la colocación del hielo y bueno, mantenerla a una temperatura adecuada, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dura al paciente la insulina ya abierta? Más o menos entre 28 a 30 días después de ser abierta. Eso es lo que nos dice la literatura en cuanto a la insulina, al uso de la insulina. Pero puede durar hasta 45 días si la insulina se mantiene refrigerada y en buenas condiciones, ¿no? Debe permanecer también a una temperatura menor a 26 grados centígrados, ¿no? Si el lugar donde nosotros vivimos tiene una temperatura mayor, sí necesitamos un refrigerador para mantener Doctora.
Disculpen, tenemos una dificultad técnica de sonido. Enseguida volvemos. A todos los asistentes, mil disculpas. Hubo una dificultad técnica por el internet en Tarija. Están reconectando, por favor, unos segundos de paciencia. Muchas gracias. Ya volvió, doctora. Mil disculpas. No se preocupe, son temas técnicos que suelen suceder. Sí, sí, sí. Así Ya está. que sí, puede seguir Bien. compartiendo, por favor. Sí. Ay, a ver, Dame un segundo. claro que sí. Ahora, a ver. No sé si se ve la presentación. ¿Sí? Sí, Bueno, sí se ve, sí, y estaba en esa estábamos acá. diapositiva. Ya. Ahí estamos. Bueno, ya es, creo que la última diapositiva. Vamos a terminar con esto. Y, a ver, ahí está. Bueno, estábamos hablando sobre la Perfecto. eficacia de tener una refrigeración adecuada, una utilización adecuada de nuestra insulina. Entonces es muy importante que ustedes puedan capacitar al paciente en el manejo de la insulina y obviamente de todo el tratamiento que vayamos a tener con respecto a la diabetes, ¿no? Y decíamos que es importante que nunca se la apliquen fría, ¿ya? Porque puede generar mucho ardor o dolor, ¿ya? Si la tienen refrigerada, es preferible sacarla entre 5 a 10 minutos para una posterior aplicación, ¿ya? Y eso también hay que explicarle al paciente y tampoco hay que calentarle en las manos, ¿no? Se retira la suficiente cantidad de insulina o la dosis adecuada en la jeringa y se la deja reposar por lo menos unos 5 a 10 minutos para que pueda entrar la insulina a la temperatura ambiente, ¿no? Y obviamente que después de sacar esa dosis, nosotros debemos poner nuestra insulina en el refrigerador para mantenerla siempre intacta. Entonces es muy importante, yo sé que en la cadena farmacéutica ustedes tienen muchos protocolos a seguir sobre su cadena de frío y tienen obviamente que tener bastante cuidado con las insulinas. Es por eso también que hay que enseñar al paciente el adecuado manejo o el uso adecuado de la insulina, ¿no?
y es importante que también el paciente pueda leer el instructivo que acompaña a la insulina para que se vaya familiarizando con toda la patología y el progreso de su patología, ¿no? Creo que sí, es la última diapositiva, así que estoy atenta a sus preguntas, lo que necesiten aclarar, lo vamos a aclarar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Los invitamos a los asistentes a escribir por medio del icono de preguntas y respuestas, las consultas que tengan, por favor. Con seguridad, como decíamos, doctora, esta temática es muy amplia. El resumen que nos ha dado es bastante completo. Bueno, Y esta última parte de insulinas, con seguridad nos tomaría bastante sí, más sí, sí. tiempos y seminarios incluso completos. Así que gracias por el resumen. Dentro de la unidad de negocio, como saben los asistentes, y bueno, como estábamos conversando previamente, estamos con la línea Novo Nordisk en Bolivia. No hacemos muchas actividades regionales por normativa internacional, por supuesto, pero está principalmente en la troncal, en las ciudades de la troncal en este momento, y estamos con el proceso durante este mes para poder atender las necesidades de las otras regionales. Así que ya vamos a estar con novedades con ese tema. A ver, creo que todavía no hay ninguna consulta en el icono de preguntas, no, pero sí en el chat veo que existe una de la doctora Soraya Cardoso, me parece. Sí. Buenas noches. En caso de insulinoresistencia, ¿cuándo se medica? Bueno, cuando nosotros tenemos la insulinoresistencia, podemos utilizar la metformina, que es uno de los antidiabéticos orales que más eficacia nos ha dado cuando hay una insulina resistencia. Obviamente, si el paciente, esto depende siempre del caso del paciente, de la medicación, de la historia de diabetes que tenga el paciente, cuánto tiempo de diabetes tenga el paciente, depende mucho de eso, ¿no? Pero sí, generalmente bajamos las dosis de la insulina que estamos dando y podemos poner hipoglicemiantes orales. Uno de los hipoglicemiantes orales que podemos combinar con insulina es la metformina, que ha dado un buen resultado en la utilización de esta, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. Hay otra consulta que, a ver, no sé si usted lo interpreta. Buenas noches, le dice, ¿qué inmunoglobulinas Globulina. presenta la insulina? Globulinas, debe ser, ¿verdad? Inmunoglobulinas la insulina no tiene. No. Sí, no. Hay una cadena que, bueno, hemos estudiado en bioquímica sobre la insulina, pero inmunoglobulinas no, creo que no. Otra consulta nos llega que dice, al momento de colocar la insulina, doctora, ¿usted indica que haya un intervalo de 10 a 15 minutos en las jeringas ya llenadas? ¿No es cierto? Sí, o sea, el intervalo de los 10 minutos es cuando nosotros sacamos la insulina del refrigerador. ¿Para qué? Para que el paciente no se ponga la insulina muy fría, porque eso podría causar un ardor o un dolor en la zona de inyección. Ese es el intervalo. Ahora, si nos estamos refiriendo al intervalo en que yo tengo que aplicar la insulina y después alimentarme y aplicar la insulina, podría ser, generalmente yo la doy en ayunas, y le indico al paciente que no espere más de 30 minutos para comer después de la aplicación, porque es muy probable que el paciente pueda tener una hipoglicemia, ¿no? En cuanto a eso, me imagino que a ese intervalo se refiere. Creo que sí, es justamente ese tema, ¿verdad, doctora? Nos llegan otras consultas. ¿Una persona con 105 de glucosa en ayunas ya debe tomar medicación? Una persona con 105 de glicemia en ayunas debe tener una historia clínica bastante exhaustiva, ¿ya? Verificar factores de riesgo,
ver si hay sobrepeso, si hay síndrome metabólico, si hay patologías de base como hipertensión o dislipidemias, ver si hay antecedentes familiares de diabetes y principalmente medir hemoglobina glicosilada si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo para poder diagnosticarlo con diabetes o en este caso con una prediabetes, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Cuál tiene mayor duración, la insulina lechosa o cristalina? ¿Cuándo Eh, indicar la insulina lechosa en diabetes tipo 1 o 2? bueno, la Completando. insulina lechosa es la insulina NPH y es la insulina de acción intermedia. Esa insulina empieza a la hora o a las 2 horas de inyectarla en nuestro organismo y dura más o menos entre 8 a 12 horas. Ese es el efecto y el pico que tiene. El pico lo alcanza a las 4 a 5 horas de la inyección. La insulina cristalina es la insulina de corrección o la insulina de acción rápida. Tiene una duración más o menos en el organismo de 4 a 6 horas. Entonces, si estamos hablando de un mecanismo de acción, la insulina lechosa o NPH es la insulina que dura más, tiene una mayor duración en nuestro organismo. Ahora, ¿cuál de las dos indica? Eso va a depender de la diabetes o el proceso de la diabetes del paciente, el proceso o la historia de las hiperglicemias que tenga el paciente. Generalmente se utiliza la insulina basal o como insulina basal a la insulina intermedia, que es la insulina NPH, y como insulina de corrección a la insulina cristalina, porque tiene un menor tiempo de acción. Las dos se pueden indicar en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Eso va a depender obviamente del paciente, va a depender también del estado económico del paciente y va a depender de la educación que el paciente vaya a recibir por el médico, ¿no? Gracias, doctora, muy claro. La doctora Karina Krajicic le consulta. Mi pregunta es la siguiente, le dice. La doctora indicó que en la farmacia podemos recomendar metformina a los pacientes que refieran sintomatología típica de diabetes. ¿Qué dosis sería la recomendada? La dosis recomendada para iniciar el tratamiento de emergencia, lo vamos a aclarar, del paciente con diabetes, serían 850 miligramos una sola vez al día, una toma diaria, hasta que el paciente pueda acudir a la consulta con el médico. Perfecto, doctora. El doctor Erlan Murguía consulta. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para realizar el cribado de la diabetes tipo 2? Bueno, las recomendaciones que tenemos nosotros son ver la historia familiar, que es muy importante, los factores de riesgo, ver también si en algún momento el paciente ha tenido o ha sufrido una alteración en ayunas a la glucosa, una hiperglicemia en cualquier momento del día. Son varias las pautas que nosotros tenemos, pero principalmente están ligadas a la alimentación, al ejercicio o a la actividad física que realiza el paciente, a la historia familiar y a los factores de riesgo en cuanto a patologías de base como dislipidemias o hipertensión arterial, obesidad, que también ya es considerada una patología. Muchas gracias, doctora. Llega otra consulta que le dice, ¿nos podría dar pautas de esquema basal, bolo de insulina en pacientes diabéticos hospitalizados? Claro que sí. Las pautas en el manejo de pacientes hospitalizados tenemos varias. La insulina basal que nosotros utilizamos generalmente es la insulina NPH, ¿ya? Eh, si estamos en un centro de primer y segundo nivel, perdón, en un centro de tercer nivel donde tengamos a la mano el glucómetro, podemos utilizar también insulinas de corrección. Ahora, en la literatura vemos que se da o se dosifica la insulina de 0.1 a 0.3 unidades kilogramo peso. Entonces podemos iniciar nosotros dependiendo cuánto pesa el paciente, cuántos son las glicemias y cuánto de hemoglobina glicosilada también tiene el paciente para iniciar un esquema. Utilizamos insulina NPH generalmente por encima de 8.5% de hemoglobina glicosilada, ¿ya? Y pacientes que obviamente no respondan al tratamiento con hipoglicemiantes orales.
Sí se sabe que la utilización de insulina en pacientes internados es mucho más efectiva que la medicación vía oral, porque, bueno, obviamente el paciente sufre una alteración en cuanto a su actividad cotidiana, ¿no? Y obviamente también el estar internado implica un estrés que hace que la glicemia pueda elevarse. Generalmente se empiezan con 10 unidades de insulina basal, ¿no? Y se va viendo el comportamiento de la glicemia en cada paciente. Generalmente, lo digo, no es una regla, ¿no? Porque nosotros debemos ver que el paciente, debemos saber que el paciente, que cada paciente tiene un tratamiento individualizado, pero si estamos ante una emergencia podemos utilizar 10 unidades de insulina NPH para seguir el tratamiento. Muchas gracias, doctora. Hay otra consulta que nos llega que dice, cuando los valores en ayunas son altos, entre 150 a 170, ¿será tiempo de aumentar la medicación? Actualmente se toma antes del desayuno 2.5 miligramos de glibenclamida y 2 TMG, no sé, antes de la cena. Antes de la 2 miligramos antes de la cena. Y Estabil de 50 miligramos antes del almuerzo. Creo que es una Miren, consulta específica, ¿no? pues, cada médico tiene un criterio para realizar el tratamiento en los pacientes, ¿no? Entonces, podemos iniciar desde lo más básico, que es una metformina en combinación con glibenclamida, ¿no? Que eso es una terapia combinada, hasta inhibidores de las GLP-1, ¿no? Pero eso va a depender obviamente de la situación del paciente. Ahora, si nosotros tenemos alteraciones de la glicemia en 2 oportunidades por encima de 150, nos está diciendo que nuestra medicación no está siendo eficiente para poder cubrir las 24 horas de metabolismo de la insulina en nuestro organismo o en el organismo de nuestro paciente. Entonces sí es momento de aumentar la medicación, incluso evaluar la medicación que estamos dando para poder cambiarla y, bueno, tratar de que esas glicemias vayan bajando. El control se lo realiza si cambiamos la medicación o aumentamos la medicación después de 15 días con un examen de laboratorio, pero sí debemos decirle al paciente que puede medirse con el glucómetro en la casa, si no es todos los días, por lo menos 3 veces a la semana, en ayunas y en la cena o, después, o antes de dormir. Muchas gracias, doctora. Llega otra consulta al respecto de, en pacientes renales con enfermedad renal crónica secundaria a diabetes mellitus tipo 2, ¿qué cuidados debemos tener en cuanto al manejo de la insulina? En pacientes renales, el cuidado de la insulina es bastante complejo porque son pacientes que generalmente realizan diálisis. Entonces, el manejo de la insulina es de todos los días. Muchas veces hay pacientes con insuficiencia renal que ya están en diálisis, utilizan la mitad de la dosis el día que van a hacer la diálisis, aumentan la dosis el día que no hacen la diálisis, pero ellos deben medir las glicemias antes de las diálisis, posterior a las diálisis y obviamente el día siguiente de la diálisis para ver cómo vamos a dosificar la insulina, ¿no? Generalmente tendríamos que poner una dosis fija para que el paciente no tenga mucha variación en cuanto a las glicemias, pero muchas veces en pacientes crónicos ya que tienen una insuficiencia renal, es muy complicado el manejo de la insulina. Hay que tener mucho cuidado porque también estos pacientes hacen hipoglicemias severas muy rápido. Entonces, prefiero que nos falte un poco la insulina a que nos sobre y tengamos una hipoglicemia, que ustedes recordarán que es el cuadro de complicación inmediata de la diabetes más difícil de tratar que la hiperglicemia. Sí, son cuadros complicados, doctora, ¿no? Le consultan además, ¿cuál es la dosis normal para realizar la corrección de la diabetes con la insulina cristalina? Eso también va a depender del valor de la glicemia que tenga el paciente. Tenemos más o menos una tabla
entre una tabla, digamos así, de referencia para que puedan utilizar la insulina cristalina, que va entre 150 miligramos de cilitro a 200, ponemos 2 unidades de insulina cristalina. De 201 a 250 ponemos 4 unidades de insulina cristalina. Pero esto no es una tabla fija, ¿no? Esto quiero que entiendan. Ustedes deben ver al paciente, individualizar el tratamiento y ver cómo responde al tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una sensibilidad alta a la insulina, ¿no? O que su índice de sensibilidad es muy bajo, entonces yo con 2 unidades no puedo llegar a bajar los miligramos que necesito bajar y debo aumentar. Entonces, esto va a depender mucho del estudio que ustedes tengan y el seguimiento que tengan al paciente. Gracias, doctora. Le consultan también cuál es su experiencia en la utilización de incretinas en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y qué esquema recomendaría. Bueno, las incretinas sí las he utilizado, no bastante porque no son tan accesibles en cuanto a la economía de los pacientes, pero tienen un muy buen resultado y el esquema va a depender obviamente también del paciente y del metabolismo que el paciente tenga con el medicamento, ¿no? Eh, Revisando la literatura 1 a 2 veces al día, dependiendo obviamente del paciente, se puede dar la dosificación. Gracias, doctora. Le consultan respecto a los antidiabéticos orales. ¿Qué sugiere antes o después de los alimentos? Generalmente yo los utilizo después, generalmente. Porque veo que las reacciones adversas, por ejemplo, de la metformina, que es dolor abdominal, a veces náuseas, vómitos, diarreas, se ven generalmente cuando utilizamos antes de las comidas. Algunos pacientes también refieren cefalea, ¿no? Cuando toman la metformina. Entonces, yo prefiero utilizarlas después del almuerzo o después de la cena, ¿no? Para que el paciente también no tenga esa reacción adversa de muchos medicamentos. Por ejemplo, de las glibenclamidas, si yo le doy antes del desayuno o antes del almuerzo, muchas veces los pacientes tardan mucho en consumir el alimento y puede provocar hipoglicemias. Entonces, prefiero que el paciente coma y tome la medicación para evitarme estas complicaciones. Personalmente lo hago así, ¿no? Pero sí también he utilizado en varios pacientes que nos ha ido mejor antes de las comidas. Por eso les digo que el tratamiento es individualizado para cada uno. Gracias, doctora. Siguen llegando preguntas. Vamos a tener un par más. Buenas noches. Cuando hay una polineuropatía afectando más a miembros superiores o inferiores, ¿o es indiferente y qué cuidados debe tener? Al final no está bien escrita. Bueno, ¿Cuándo dentro de hay, la, debe ser, ¿no? ¿Cuándo hay sí. una polineuropatía? Bueno, dentro de la complicación de la diabetes, que es la neuropatía diabética, los pacientes están polimedicados. Entonces, lo que yo tengo que tratar en estos pacientes es que la glicemia se mantenga estable el mayor tiempo posible. No olvidemos que el estrés, el dolor, hacen que la glicemia se pueda alterar, ¿no? Porque, bueno, secretamos diferentes hormonas y una de ellas es la insulina, que también puede alterar nuestra glicemia. Ahora, si yo tengo un paciente con neuropatía diabética que está polimedicado, en vez de darle una metformina, tengo que evaluar la posibilidad de utilizar la insulina, ¿no? Ahora, si el paciente se encuentra estable dentro de todo el cuadro, la hemoglobina glicosilada está, digamos, cerca de nuestra meta, puedo utilizar la metformina. Ahí puedo también evaluar si es que el paciente necesita la glibenclamida. Lo que se trata es de que el paciente tenga la cantidad de medicación efectiva para su caso, ¿no? Entonces, puedo evaluar eso. Por ejemplo, pacientes con nefropatías o ya complicaciones de la diabetes como cardiopatías diabéticas son pacientes polimedicados. Entonces, yo debo evaluar qué medicamento es el mejor para ellos.
En vez de utilizar, qué sé yo, una metformina de 850 y una metformina de 500 y una glibenclamida de 5 en dos comprimidos, sé que ya en el mercado tengo un comprimido que tiene estos dos compuestos, entonces debo utilizar ese medicamento para que el paciente pueda tener una mejor o una mayor efectividad en cuanto a la toma de la medicación, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y para cerrar, hay una consulta referida a la glibenclamida. Le dicen, ¿lo va a tomar de por vida y todos los días o solo cuando eleva su glicemia? Esto es muy importante y me agrada que hayan esas preguntas porque el tratamiento de la diabetes, si bien es de por vida, va cambiando según el estadio de cada paciente. Hay pacientes que empiezan con insulina, como les decía, hay pacientes que empiezan con un medicamento antidiabético oral o pueden tener terapia combinada, pero esto va a depender mucho de la evolución de la diabetes de cada paciente. Generalmente se hace la revisión o se hace el control de los pacientes al inicio cada mes, pero después ya cada 3 meses vamos evaluando cómo el paciente se va comportando de acuerdo a la medicación que nosotros le estamos dando. Entonces, si el paciente ya no necesita la toma de glibenclamida 2 veces al día, le bajaré a una o le bajaré medio comprimido, qué sé yo, en la noche, digamos, ¿no? O si el paciente tiene ya una meta de hemoglobina glicosilada, le bajaré la metformina. Entonces, eso nosotros tenemos que ver porque nosotros tenemos que individualizar el tratamiento de cada paciente. Si el paciente no necesita mayor cantidad de glibenclamida o mayor cantidad de metformina o de cualquier otro hipoglicemiante oral, debemos ir bajando la medicación. Si bien la medicación es de por vida y el cuidado y el plan de alimentación y el cambio de hábitos es de por vida, se van modificando con el paso del tiempo. Perfecto, doctora. Y creo que podemos atender una consulta más que es bastante específica también. Y dice, a un paciente en el que se encuentra en una consulta regular una glicemia de 300 miligramos por decilitro, totalmente asintomático, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Bueno, con estos pacientes que debutan con diabetes sin ninguna sintomatología, nosotros podemos empezar con medicación vía oral, pero una dosis alta. Y eso sí quiero recalcar, porque he visto en todo este tiempo que estoy trabajando con la red de salud, en los puestos de salud y en la atención de primer nivel, el error más grande que a veces cometemos es dar en exceso la medicación para bajar por completo la glicemia. Yo no puedo o no debo pretender bajar una glicemia de 300, como me dice la pregunta, al día siguiente a un 110. Es imposible. Yo necesito bajar la glicemia paulatinamente para que el paciente no tenga descompensaciones y por más de que esté, digamos, ese paciente con 120, el organismo lo va a interpretar como una hipoglicemia porque ya estaba acostumbrado a tener estas hiperglicemias constantes. Encontrar a un paciente con una hiperglicemia de 300 miligramos de cilitro no es que apareció de un día para el otro. Esto ya es una hiperglicemia que viene desde hace mucho tiempo atrás. Ya hay una alteración en la hemoglobina glicosilada, ya hay una alteración en el metabolismo de la insulina, ya hay una diabetes instaurada, si bien no ha dado una sintomatología aparente porque puede ser que el organismo trate de compensar este desnivel de glicemia, ya hay una hiperglicemia desde hace mucho tiempo, de mucha data atrás, ¿no? Entonces, con estos pacientes yo puedo empezar, si bien con medicación vía oral, porque no son pacientes asintomáticos, como lo dicen, puedo empezar con una medicación alta vía oral, máximo 2.000 miligramos de metformina al día y 10 miligramos de glibenclamida al día. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta, ¿no? O si van a utilizar otro hipoglicemiante, porque aquí hemos visto metformina y glibenclamida, ¿no? Es lo que yo les puedo dar ahora. Pero prefiero utilizar medicación vía oral con este paciente antes de pasar a la insulina. Tener el control con este paciente a los, qué sé yo, 5 días para ver cómo está la glicemia. Si la glicemia se mantiene elevada,
puedo cambiar el tratamiento. Incluso puedo mantener ese tratamiento por 5 días más y ver si la glicemia está bajando. No olvidemos que la hemoglobina glicosilada tiene que modificarse también para que nuestra glicemia se vaya alterando, ¿no? Entonces, la hemoglobina glicosilada y la glicemia van de la mano. Si yo modifico la glicemia, se modifica también la hemoglobina glicosilada. No en gran cantidad, porque el resultado se ve después de 3 meses de tratamiento, pero sí voy modificando desde el momento que doy medicación. Entonces, si un paciente está asintomático con una glicemia de 300 miligramos de cilitro, debo empezar con una medicación bioral, pero en una dosis alta, ¿no? Para que el paciente pueda bajar paulatinamente su glicemia. Perfecto, doctora. Con esa pregunta creo que hemos satisfecho todas las consultas que se han presentado en este espacio y de verdad le agradecemos nuevamente por todo lo No, que nos ha usted. podido compartir. Le dejamos la pantalla para el cierre de la actividad, doctora. Ya se le vio ahí el yeso, así que Perdón. con el cuidado, sí. Sí. Bueno, la verdad que yo me siento muy feliz de poder dar un poquito, falta mucho todavía, como siempre les digo a ustedes, nos falta aprender muchísimo, estamos todos los días aprendiendo un poquito más, pero este es un pequeño resumen de lo que podríamos hacer en una atención primaria para los pacientes con diabetes. Tengo especial cuidado en el tratamiento de estos pacientes porque son pacientes muy lábiles, son pacientes que se deprimen en el momento del diagnóstico y es muy importante que el médico o el personal de salud que atienda al paciente sea acertado en las palabras que tengan con estos pacientes, ¿no? Porque generalmente, como les decía, son pacientes muy lábiles, que se les queda el mínimo detalle a la primera consulta, así que debemos ser bastante cuidadosos. El manejo de la diabetes es muy complejo, es para estudiarlo todos los días, es para leerlo todos los días y es para aprender cosas nuevas todos los días, así que, bueno, lo vamos haciendo de la mejor manera y bueno, gracias a ustedes por permitirme transmitir un poquito de lo que hemos aprendido hasta hoy. A usted, doctora, definitivamente. Lo tenemos también en pantalla a nuestro coordinador desde Tarija, Omar Castillo, quien ha organizado este seminario. Omar, ¿tienes algunas palabras de despedida, por favor? Bueno, ante nada agradecer a la doctora por la excelente charla, muy ilustrativa, muy educativa, y agradecer también a todos los participantes, ¿no? En nombre de Droguería Inti y la línea Merck, nosotros siempre estamos en constante trabajo con la doctora para que este tipo de charlas lleguen a ustedes y tengan la información siempre al día. Así que en nombre de Inti, la línea Merck, del equipo Merck a nivel nacional, agradecemos a la doctora, a los participantes y bueno, será para otra oportunidad y que tengan un buen descanso. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, Gustavo. A ti, Omar, a ti, gracias a ti, al equipo Merck Tarija y bueno, Merck a nivel nacional. Nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad, doctora. Cuídese, cuídese mucho, de verdad, gracias a usted nuevamente. Y los invitamos a todos los asistentes a un siguiente seminario. Les va a llegar la invitación, por supuesto, en la plataforma Merck Digital. Una vez más, muchas gracias y tengan muy, muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches.